El odio no surge de la nada. El odio tiene siempre un contexto específico que lo explica y en el que surge. Los motivos que lo sustentan y sirven para explicar por qué un grupo merece supuestamente ser odiado se deben producir en un contexto histórico y cultural específico. Estos motivos han de ser expuestos, narrados e ilustrados una y otra vez hasta que calen en forma de una disposición determinada. Alguien, alguien debe preparar la pócima que cause esa reacción. El odio acérrimo y encendido es producido de unas prácticas y convicciones fríamente calculadas y largamente cultivadas. Palabras de la filósofa alemana Caroline. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta emisión de un programa que hemos comenzado ya hace algunos meses de manera dispersa, con temáticas muy específicas sobre los ensayos que la doctora Sara Susana Pozos Bravo ha escrito en relación a una serie de acontecimientos que se han presentado. Hoy nos asiste un ensayo muy en particular, el tercero, si mal no recuerdo. Creo que sí. ¿Cuarto? El cuarto de una serie que tiene por nombre ¿Por qué nos odian? El origen de la ira, el asco y el odio contra mi fe. Bienvenida, Sara, yo soy Josué Coronado, es un placer poder estar con ustedes y agradecemos Sus trabajos o que todavía incluso están haciendo alguna otra actividad. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta de diálogo que hemos entablado. Creo que ya es el cuarto programa, no me acuerdo. Con el firme compromiso de que próximamente estoy convenciendo a Josué, porque el equipo de Josué es el que hace como toda la producción, para que sea con mayor frecuencia, que sea casi mensual para empezar a hacer otras actividades también. Y esperemos que en este tema que hemos trabajado hoy, que es el ensayo relacionado con buscar una explicación del por qué la gente, de pronto sin conocernos, dice que nos odia. Porque a veces eso es muy común. Claro. A mí me lo han dicho todo el tiempo y en mis redes sociales no me canso de bloquear insistentemente cualquier cantidad de señalamientos en ese tipo, ¿no? Me gusta mucho conversar contigo, Sara, porque además de que expones siempre argumentos muy adentro de tus sentimientos, siempre lo acompañas con filosofía, siempre lo acompañas con argumentos académicos, siempre va de la mano ese pensamiento y esa defensa tuya con la perspectiva de otras personas que inclusive no comparten nuestra fe, pero que en un nivel distinto han hecho investigación de estos temas. En lo que respecta al tema del odio, un sentimiento que se ha venido desarrollando, siempre ha existido, pero ahora se ha venido desarrollando de una manera espontánea en contra de tu fe y de aquellos que comparten tu fe o que compartimos tu fe. Y bueno, tratas tú de explicar las razones por las cuales, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante que por demás nos dejará una serie de dudas, de inquietudes, que de eso se trata, que busquemos siempre informarnos por otros medios, pero esperamos de verdad que la audiencia se interese con es simplemente la plática, la charla de un ensayo que ya presentaste de manera escrita. Así que antes de irnos a una pequeña cápsula de introducción, me gustaría comentar a la audiencia, Sara, como puedes observar, no estoy muy bien de salud, en el sentido pues de ahorita que andan tantos virus, pero estuve pensando durante algunos días previos a esta actividad que estamos realizando, que era importante para mí estar aquí, ¿no? De hecho, le dije a Jesse, uno de los chicos del equipo, que se preparara para esta plática, por si yo no podía. Pero hay algo que me trae aquí, además de lo que ya platiqué, ¿no? Porque yo también he sido y he vivido ese odio en contra
de mi fe y de aquello que defiendo, ¿no? Y que no debería de ser, y es lo que quiero también exponer en esta tribuna. Así que nos vamos a una pequeña cápsula informativa. Al regresar, entramos de lleno a este extraordinario ensayo. ¿Por qué nos odian? Sí. Los sentimientos de hostilidad, el rencor y el odio son manifestaciones humanas que desde los más antiguos registros tenemos evidencia y larga data, ya que desde la historia del génesis de la primer pareja de hermanos, sabemos que el odio irracional se ha apoderado del género humano al Caín matar a su hermano menor Abel. Estos sentimientos, el odio, el asco, el rencor, son sentimientos que fabrican sus propios objetos a su medida, siempre usando la categoría del otro, deshumanizando y tergiversando todos los argumentos para demeritar a la otra persona que es objeto de este desprecio. Esta noche hablaremos acerca del asco, del rencor y del odio hacia las personas por sus creencias de fe. Con ustedes, Sara Pozos. ¿Por qué de los tantos temas que seguramente traes en la cabeza quieres hablar específicamente del odio? Primero porque me parece que más de alguna persona, y quienes estén en redes sociales les invito ahí que estén siguiendo nuestra señal en vivo, nos escriban allí sus experiencias si quieren de cómo seguramente han sido objeto de odio. Luego pienso en todos esos casos de conocidos o no conocidos míos, pero que también comparten mi fe y que seguramente han sido objeto de estos odios. A mí constantemente me escriben de muchas partes del país y de otros países para hacerme de mi conocimiento estos casos en donde han sufrido algún tipo de discriminación o incluso a llegar hasta estos temas, digamos, más fuertes, más profundos, que es el odio. En el contexto que vive mi fe de persecución desde hace más de 4 años, es que decido escribir tratando de entender por qué la gente nos odia, por qué la gente que no me conoce puede pasar junto a mí y primero, en el mejor de los casos, voltean a vernos de manera despectiva, violando nuestro derecho de vestir como queramos y burlarse públicamente de nosotras las mujeres, por ejemplo. En casos más serios, hay quienes se atreven a pararse enfrente de nosotros y a decirnos de cosas, a gritarnos o palabras obscenas o algún tipo de señalamiento que tiene que ver con el caso del apóstol de Jesucristo y todo lo que ya la gente conoce actualmente de la luz del mundo. Entonces, tratando de entender por qué la gente que no nos conoce, que no se ha dado tiempo de sentarse a escuchar lo que tenemos que decir, o incluso que ni siquiera quiere escuchar eso que tenemos que decir, toma una postura frente a nosotros y contra nosotros. Y para transmitir esa preocupación, decido escribir este ensayo, que así lo titulé, ¿Por qué nos odian?,
El origen, como subtítulo, el origen de la ira, el asco y el odio. ¿Por qué la palabra asco? Estas tres palabras, ira, asco y odio, los tomo, principalmente la ira y el asco, de otro libro que tiene por título similar, nomás que en lugar de odio dice soberbia. Y es un trabajo de un filósofo también alemán que cita Caroline, la filósofa que leíste, que lo cita en su libro, y ese libro de este autor se llama Los sentimientos hostiles. Y cuando yo leí ese otro libro referido por Caroline, me di cuenta que hay un proceso en cuanto a... es una especie de recorrido que los sentimientos hostiles que alberga el corazón de la persona y del ser humano pasa por este proceso llegando a un nivel muy profundo y muy fuerte, que es el odio. De allí es el título de la palabra asco. Puede que a algunos no les haya gustado, pero también ciertamente, creo que tengo que decirlo, la gente sí demuestra esta repulsión contra nosotros, ¿no? Digo, me parece que basta con entrar a las redes sociales para leer lo que dicen de nosotros. Y luego no solo es una palabra que tomas y pones, sino explicas el por qué. El asco, ¿no? Uh-huh. Porque es una serie de pasos para llegar al odio y entre ellos mencionas el asco. Sí. Y entonces, para abordarlo, trato de hacer una búsqueda no en los libros de filosofía o de historia, pero sí específicamente en la historia bíblica. Y ahí retomo yo 2 ejemplos para ejemplificar lo que yo llamo el odio invisible y el odio visible. Porque la gente que sufre alguna amargura, la gente porque así hay gente, lamentablemente, que si pasaste a un lado y no la viste y no la saludas, se enoja contigo, ¿no? Y luego te anda reclamando que te vio en tal lugar y tú pues ni la saludaste porque a lo mejor no traías los lentes, porque quizá ibas pensando en otra cosa, pero bueno, empieza como la raíz de amargura. A lo mejor tenía cierta posición al interior del grupo al que pertenecía y esa posición la perdió, dejó de tenerla y entonces empezó como a pensar en que era víctima de una violación a sus derechos humanos y merecía como estar donde alguna vez estuvo. En fin, diferentes circunstancias llevan al hombre o al ser humano a empezar a sentir odio, pero no lo manifiesta. Por eso es un odio que yo llamo invisible, porque no se ve. Y el caso que retomo para ejemplificarlo es el caso de Caín y Abel, ¿no? Y allí me parece, porque luego ya no lo cito, aquí quiero hacer un paréntesis, ya no lo cito porque José Saramago en su libro Caín sugiere, es una novela, pues, pero finalmente es literatura, sugiere otra ruta de explicación a lo que yo planteo. Y entonces José Saramago dice, porque ya lo leí, digo, no crean que no, ya lo leí, y dice Saramago, es que Abel se burlaba de Caín y por eso provocó el odio de Caín, como justificando el odio de Caín. Es una historia mucho más amplia, y quien le guste leer a Saramago, bueno, la verdad es que leer a Saramago es denso, es complicado, es profundo el autor, pero bueno, ahí lo dejo nada más como referencia. ¿Era entonces Abel culpable de haber provocado ese odio? Yo creo que no. Yo creo que nadie es culpable de lo que el otro sienta contra ti. O sea, ese odio se va albergando en la persona, te repito, porque aquí en lo que yo trato de narrar y analizar, Caín justificó su odio contra Abel porque su ofrenda de Abel, fue mejor recibida por Dios que la de él mismo, y se enojó. En todo caso, yo preguntaría, ¿qué culpa tenía Abel? Pues de que la ofrenda de Caín no fuera aceptada. Y en todo caso, si fue una primera ofrenda, no quiere decir que en una segunda ofrenda Dios no iba a aceptar la ofrenda de Caín, o en una tercera ofrenda. Uno no, pues desconoce esos misterios de Dios, y a lo que alcanzo yo a analizar, pues yo planteo que Caín se enoja contra su hermano porque a lo mejor efectivamente sí lo ve más feliz, y lo ve satisfecho y lo ve contento, y él por su parte pues está infeliz.
está descontento, no se siente satisfecho porque no consiguió su propósito, porque por miles de razones. Porque también Caín pensaba tener una posición de privilegio y no la tuvo. Y eso fue una razón suficiente para empezar a interiorizar estos sentimientos hostiles que rápido, en el caso de Caín, devengó o determinó en la muerte, el asesinato de su hermano. Lo cual además, pues sí, digo, ciertamente es estremecedor, es aterradora esta historia. ¿Cómo es posible que un hermano pueda asesinar a su otro hermano? Pues eso sucede cuando el odio, entonces, que fue durante mucho tiempo almacenado en el corazón del ser humano y echado raíces, y el odio se hizo como el cáncer, se expandió por todo el ser humano, pues llega un momento en que ya no aguanta y tiene que salir, explota, ¿no? Esta historia, Sara, te lleva a concluir que el odio hacia tu fe puede seguir de alguien que alguna vez profesó la misma creencia que tú y creyó en el mismo Dios que tú. A este odio lo llamas odio invisible. Odio invisible, porque así pasó con Caín y Abel. O sea, sigo ese análisis para decir, ¿por qué la gente? Porque luego hay otros elementos, pero ¿por qué hay gente que está incitando al odio? ¿No? ¿Por qué de la noche a la mañana alguien que en su vida nos ha visto o no nos conoce, de pronto ya nos odia y siente una ira profunda contra nosotros, ¿no? Y nomás, de verdad, basta con que entremos a redes sociales, mucho más en X, que a mi gusto yo casi no la uso, es una red social de verdad terrible porque es puro odio allí. Creen que la gente puede entrar y decir y amenazar y no, y externar como estos sentimientos de manera implacable, y eso es terrible y eso es preocupante además, socialmente hablando. Pero bueno, regresando a nuestro tema, yo precisamente digo que hay alguien que está incitando al odio, y ese alguien que incitó al odio, al igual que Caín, tuvo cierto sentimiento que repercutió en amargura y luego se encarnó hasta llegar al odio y terminó asesinando a su hermano, justo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y el odio visible? El odio visible, tomo otro ejemplo también bíblico para tratar de explicarlo. Aquí es bastante claro el odio visible. Aquí no se oculta durante mucho tiempo, sino que se manifiesta de manera inmediata. En el texto bíblico, la historia bíblica que refiero es el caso de Mardoqueo y el relato bíblico de la reina Esther, en donde Amán pues es promovido por el rey como uno de sus hombres más importantes, el segundo bajo su reino, el que podía hacer y deshacer con el sello del rey en esa época. Y Amán, lamentablemente Amán entiende en la no reverencia de Mardoqueo la justificación para empezar la persecución y el odio para destruir a un pueblo. Este caso es bien dramático además, porque aquí no solo se trataba de asesinar a su hermano, aquí era destruir a todo un pueblo. Yo lo escribo así, ahorita que lo volví a releer, me gustó. Dice, cuando Amán ve la resistencia de Mardoqueo, me voy a poner los lentes porque ya no veo, a reverenciarlo, se llena de ira. En algunas traducciones bíblicas dice, y cito, se enfureció en gran manera, cierro la cita. Pero el odio de Amán se enfoca en la destrucción de los judíos y es un odio claramente visible. Fíjense aquí lo que planteo yo, cómo ese odio cuando ya se manifiesta es claro y es claro por lo que sigue después de la manifestación del odio. Y digo, ese odio claramente visible diseña una estrategia y echa suertes para que en un mes y día específicos se ejecute ese plan. Además, calumnia y miente respecto de los judíos y los asocia con el concepto de rebeldes, insubordinados y enemigos del rey. Logra también que su plan se convierta en ley por decreto del mismísimo rey, y además se quedaría con todas las propiedades y riquezas de los judíos en todo el reino. Entonces yo aquí resalto, primero, que se diseña una estrategia para estigmatizar al pueblo judío,
porque es lo que hace Amán en este contexto y en esta historia bíblica. Y luego si lo trasladamos a nuestro caso actual, ahora además se usan los medios de comunicación masivo y las redes sociales. Y entonces, ¿qué sucede con esos que durante muchos años guardaron su odio interno y no lo podían manifestar? Porque tampoco se iban a levantar y asesinarnos físicamente, pero entonces, como no se puede dar ese proceso, entonces se van a otro proceso. Y otro proceso es destruyamos a la luz del mundo. ¿Cómo lo van a destruir? En su estrategia, porque acuérdense que Amán diseñó una estrategia, pues lo mismo hacen ahora, diseñan una estrategia para destruir a un pueblo y la destrucción del pueblo empieza por la estigmatización del grupo con conceptos negativos. El otro día, el martes, andaba yo aquí en la glorieta, en la calzada, y estaban unos reporteros y me dicen: oye, pues queremos entrevistarte por el tema que está en Nueva York y que de lo que se les acusa ahora a ustedes, ¿no? Bueno, pues yo dije, pues está bien, me paré y con todo gusto. Y lo primero que me dicen, el tema que dicen ellos es el tema del lavado de dinero. Lo voy a mencionar así porque quiero explicar lo que sí. Y luego ya le digo, bueno, está bien, pregúntenme. Y me dice, oye, ¿qué opinas tú? Lo voy a decir como me lo preguntaron, de que Naasón desvíe los diezmos y viva en una vida de lujos. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué tiene que ver esto que tú me estás preguntando con lo que dices que nos acusaron en Estados Unidos? No tiene nada que ver, pero contéstame, me decía. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué hago esta referencia? Porque esta estrategia que la gente tiene contra nosotros, lo que está haciendo es relacionarnos con conceptos negativos, es estigmatizarnos. Y entonces, a la luz del mundo hay que tenerle miedo porque son malos, porque son peligrosos, porque nos van a matar, bueno, el drama y lo que le sigue de la falsedad. Porque además están haciendo esto y están haciendo esto otro y están haciendo... Yo le dije a la reportera y el camarógrafo que venían, bueno, ¿y por qué no han venido a ver todo el trabajo que hemos hecho? ¿Por qué siempre vienen a relacionarnos y a preguntarnos algo que tiene que ver con aspectos negativos? Pues obviamente no les interesa decir y darnos el espacio para que escuchen lo que nosotros queremos decirles, y lo que queremos decirles es lo que nosotros sabemos que somos. En ese contexto, otra vez refiero el caso de Amán, en donde Amán diseña una estrategia y luego la estrategia va a la par de una serie de calumnias y mentiras para destruir a los judíos. Eso exactamente es lo que sucede con nosotros. La campaña de desprestigio en nuestra contra no ha terminado y no va a terminar pronto, como yo lo alcanzo a visualizar. Lo que estamos haciendo con estos ejercicios, o lo que estoy tratando yo de hacer con estos ejercicios, es que aquella persona que está interesada en realmente conocernos, sea el mismo hermano que a lo mejor no tiene tiempo para leer estos libros, o luego son libros caros, y a veces no tenemos acceso económicamente a algunos de estos libros. Bueno, pues yo estoy tratando de hacer ese ejercicio para que ustedes, pues en lugar de leer todo lo demás, pues lean esta propuesta de reflexión en donde puedan echar mano para que analicen por qué la gente nos está odiando. No es que seamos malos, es que nos están etiquetando con conceptos malos. Negativos. Es que están azuzando en nuestra contra, eso es incitar al odio, están azuzando a la sociedad, que además vive en el mundo digital, en donde es muy fácil, detrás de un escritorio y detrás de una cuenta falsa, pues empezar a calumniar y a decir. Y luego, además, que también creen que porque salen y dar la cara, pues ya es cierto lo que dicen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a creer que es cierto lo que dice una persona que durante años guardó su odio de manera que no lo pudiéramos ver, porque mientras estuvo así pudo alimentar ese odio para luego encontrar la estrategia para hacerlo visible, ¿no? Es bueno, un ejemplo muy claro lo que nos platicas acerca del odio visible, y en ese uso de tu libertad de expresión
en el tono del respeto, expones a través de un ensayo tu percepción respecto al tema, ¿no? Y no así con otros que usan la libertad de expresión como una herramienta para incitar al odio, ¿no? A través de estos aspectos que tú ya mencionas. Y en ese sentido, antes de avanzar, doctora, me gustaría acotar lo que siempre acotamos en este programa o en este medio, que es una emisión de tu expresión y de la mía a través de una página de internet, que es tu página, doctora, en donde tienes todo el gusto y el deseo, pero además la libertad de exponer esto. Y esto no significa que estemos nosotros dando la voz de alguna institución ni de aquella a la que perteneces o de la que practicas tu fe, ¿no? Simplemente es el análisis y la percepción de lo que se está viviendo en tu iglesia, ¿sí? Acerca muy en particular del tema del odio. Tratamos y has tratado de mantenerte al margen, ¿verdad? Pero a veces para ejemplificar es necesario dar datos exactos, y ahora en particular estás hablando sobre el odio que se ha manifestado en redes sociales, de manera física, en medios de comunicación masiva, en contra de tu fe, ¿no? Y de aquello en lo que crees y tu mundo espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que asumimos la responsabilidad de lo que aquí estamos nosotros mencionando, pero no somos la voz de nadie, sino que es una percepción personal. Hablas entonces acerca de grados, doctora, grados en los cuales se lleva a cabo o como un proceso, ¿no? Para poder llegar al odio. Hablas de la ira o burla, hablas del asco y concluyes con el odio. Háblanos un poquito acerca de estos grados que mencionas. Sí, retomando o siguiendo la línea de Caroline Emke y del otro autor, déjenme ver si lo encuentro, creo que no lo cito aquí, pero del que refería yo, que saqué el subtítulo de este ensayo. Yo alcanzo a entender que la ira es ese sentimiento que te indigna, ¿no? Que te causa enojo, pero que no es solo el enojo porque sí. Yo me enojé porque pasó el carro y me salpicó porque estaba lloviendo y pasó un carro a alta velocidad y me salpicó y me enojo. Pues eso es como lo más hasta cierto punto natural, la reacción humana frente a ciertas circunstancias. Pero la ira es algo más allá. La ira va acompañado y salpicado de cierta maldad. Y entonces ya estamos como en un piso de análisis en donde lo primero que sintió Caín pues fue ira, ¿no? Lo que pasa es que Caín deja que rápido avance a sentir animadversión contra su hermano y luego brincar al odio. Y el odio ya no lo puede contener el ser humano y explota, ¿no? Entonces la ira es un sentimiento le llamo yo de indignación, que causa enojo, pero que ese enojo va lleno de maldad. Digamos, es un sentimiento de carácter o con más bien con una connotación negativa, ¿no? La persona que siente ira, a lo mejor ahí tendríamos que discutir. Creo que la Biblia dice, si mal no recuerdo, airaos, pero no pequéis, ¿no? Entonces, a lo mejor ese ejercicio de reacción como ser humano natural, hasta cierto punto podríamos entender que es, digamos, legítimo, hasta válido, pero entonces, ¿dónde cruzamos ese umbral de lo que sí es válido humanamente hablando y lo que ya deriva o termina en un siguiente escalón de un sentimiento hostil? Y entonces cuando ya abordamos ese espacio más allá del enojo que se llama ira, es cuando va acompañado de esta connotación negativa, de esta sensación que sientes que te brinca y dices, ay, lo traigo aquí, lo percibo, lo siento la ira ahí, pero todavía no es determinante para actuar. La ira es un sentimiento de indignación con una connotación negativa y salpicado como de maldad, digámoslo así. Todavía no es el mal encarnado. El odio es el mal encarnado, ¿no? Estamos hasta otro umbral, otro nivel, en ese sentido.
Luego allí le brincamos al asco. Y en el asco, lo voy a leer, lo que escribí aquí, muy breve porque me urgía a mí también sacar estos ensayos, no los he terminado y ahora que estamos haciendo este ejercicio me recuerdo que tengo todavía 2 ensayos pendientes de los que sí anuncié que íbamos a escribir y no los he podido terminar. Espero darme tiempo pronto en este año para publicarlos, esperando que les sirva, que les sea útil. Y entonces, por un poco la premura, fui muy breve en el análisis del asco. Y lo voy a citar. El asco moral, no el asco físico que nos provoca algún alimento putrefacto, no solo es un grado más intenso del desagrado, es la repulsión del otro, de aquel que es distinto a nosotros. El asco es un sentimiento hostil que sube un escalón en el grado de maldad y perversión de la sociedad. Es un grado mayor de perversión que la ira. Por asco entiendo ese desprecio insoportable contra el otro, y ese desprecio lo deshumaniza. Mucho de lo que sucede con nosotros es que la gente nos ve como si no fuéramos seres humanos. Nos ve como si no tuviéramos derechos. Nos niegan nuestros derechos básicos. Y cuando eso sucede, nos deshumanizan, nos quitan el lado humano. Y al quitarnos el lado humano, al decir los de la luz del mundo son malos y por eso contra ellos. Cuando hacen eso, nos deshumanizan. Entonces justifican estos sentimientos hostiles contra nosotros porque no nos ven como iguales en derechos, no nos ven como seres humanos. Y esto es fundamental. La autora Emily Emke, de verdad lean este libro quienes puedan comprarlo, es un libro bastante caro. Bueno, la última vez que lo vi ahí en Amazon andaba como por $1,000. Igual si quieres luego a lo mejor lo traemos y buscamos la forma de conseguir el permiso para tener acceso a él de forma digital. Pero ese libro, por ejemplo, narra cuando el caso de aquella persona negra en Estados Unidos que un policía lo detiene, le pone la rodilla encima de la cara y lo asfixia, ¿no? Y la autora empieza a narrar y dice que la expresión en inglés, no puedo respirar, I can't breathe, y no puedo respirar, y todo el mundo utilizó esas palabras como eslogan para defender este caso, pues, ¿no? Y entonces dice ella, ¿por qué el policía que luego derivó en el asesinato de esta persona, no le quitaba el pie de su cuello y lo estaba asfixiando? Y la respuesta es, porque no lo veía como igual, porque lo deshumanizó. En ese caso, por el color de su piel. Es un tema racial en Estados Unidos. El tema racial en Estados Unidos es un tema muy fuerte que no se ha podido como superar, y bueno, cosas como muy complejas suceden con estos sentimientos hostiles. Bueno, pues esto del asco es ese siguiente escalón en los sentimientos hostiles, que aquí ya no solo va salpicado de odio como en la ira, sino que aquí ya ya está enraizado, ya tiene mayor profundidad y ya te resulta insoportable el otro. Pero aún todavía no es odio. El odio es el escalón máximo en cuanto a los sentimientos hostiles, de acuerdo a como yo lo alcanzo a percibir. Puede que haya otros sentimientos intermedios y cosas así, y quizá requerirían análisis de otro tipo, o filosóficos o incluso psicológicos, del manejo de los sentimientos y estas cosas, pues, pero a lo que yo he podido hacer, me parece que estos 3 escalones nos pueden advertir el peligro en el que podemos estar como creyentes cuando el otro no nos reconoce nuestros derechos, nos deshumaniza y justifica en todo lo que se dice en contra de nosotros su actuar. Hablas ya sobre estos 3 términos, ¿no? Sobre la ira o burla, sobre el asco y el odio, un proceso, ¿no? Porque al final del día, pues es un sentimiento que por alguna razón nace, va creciendo, se va desarrollando y ve la luz, ¿no? Uh-huh. A través de ya la exteriorización
en una acción, en una voluntad y en un actuar, ¿no?, que afecta ya a un tercero. En aspectos prácticos hablas de un grupúsculo. Mencionas que hay un grupúsculo de mujeres y hombres que alguna vez asistieron a la iglesia. Ha iniciado una campaña de incitación al odio contra tu fe. Este grupúsculo corta y rompe faldas y velos en sus manifestaciones públicas. El nivel de odio de este grupúsculo, que también me gustaría nos platiques el concepto de esta palabra. Uh-huh. Este grupúsculo ha llegado, ha tomado, ¿no?, estos niveles extremos del odio. Se han abanderado de la justicia o disfrazada, o más bien la maldad disfrazada de justicia, y pues han terminado en actos de perversión camuflajeada de bondad. Entonces, me llama la atención esta parte que mencionas sobre las manifestaciones y cómo lo visualizas o cómo lo aterrizas en estos conceptos que estás mencionando. Acuérdate, me voy a remitir a un concepto medieval para explicar el qué significa cortar una prenda o quemar un objeto que tiene un significado para el otro. En la época medieval se usaban las hogueras para quemar a la gente que por alguna razón no estaba de acuerdo con el rey o con el emperador o con quien fuera, ¿no? Y luego, lamentablemente, las primeras que fueron llevadas a la hoguera eran las mujeres, o fueron casi siempre mujeres. Y lo hicieron porque fueron acusadas de brujas, las mujeres en la época medieval. Y las quemaban en la hoguera, en la plaza pública, para que lo que ellas habían hecho malo, entre comillas, no se repitiera, para que fueran espectáculos, un escarnio, ¿no? público. Hacer en la vía y en el espacio público una manifestación que tiene por objeto quemar, destruir un enser, un objeto que tiene un significado en particular, en este caso para nosotras, las mujeres, el uso de nuestras faldas largas o el uso del velo que usamos cuando vamos a estar en el templo o estamos orando. Bueno, para nosotros tiene un significado religioso estos elementos, el velo o chalina que le llamamos, o el uso de las faldas largas. El otro, el que está incitando al odio, hace lo mismo que hicieron los verdugos cuando llevaban a las mujeres a la hoguera: incitar y provocar en la plaza pública el espectáculo de ver quemar a una persona. Es exactamente lo mismo, solo que ahora utilizan el derecho a la libertad de expresión para justificar la incitación al odio. Quienes sean abogados aquí, y a lo mejor habría que como hacer ese ejercicio, retomando el derecho humano a la libertad de expresión, tiene unas especificaciones muy claras y precisas de lo que no es la libertad de expresión. Y donde no es la libertad de expresión es cuando se incita al odio. Y es justo lo que están haciendo contra nosotros. Yo menciono aquí que además este grupúsculo, la palabra grupúsculo significa reunión de personas que se juntan con un fin específico. Yo lo uso de manera despectiva. Es el grupúsculo que se junta para incitar al odio y por lo tanto no merecen mi mayor respeto, sino de manera despectiva, y lo digo claramente. Este grupúsculo se junta para incitar al odio, no para manifestar públicamente su descontento o contento o lo que sea, sino porque quieren convertirnos en lo que han estado haciendo con nosotros, en un espectáculo público. Estigmatizándonos como personas o con una fe que es peligrosa para la sociedad, una fe que hay que destruir. Recuerdo en el 2020 una declaración, o 2021 si mal no recuerdo, una entrevista de una de estas personas, y dijo, pero lo dijo claramente, lo que más me escandaliza es el silencio de los medios de comunicación. Claro.
dijo esa persona, tenemos que destruir a la luz del mundo. Yo, así lo dijo, o salió a la luz pública. Y entonces yo dije, pues, ¿de qué estamos hablando? Como que, ¿por qué tenemos que destruir? Y entonces empecé a estudiar nuevamente el proceso que llevó a los judíos al Holocausto. Y el proceso que llevó a los judíos al Holocausto tuvo su origen en declaraciones de este tipo. Tenemos que destruir a los judíos, porque los judíos en el régimen nazi eran estigmatizados como perversos, como aquellos que robaban el dinero de la nación alemana, como aquellos seres imperfectos, como aquellos seres de los que se podía prescindir porque no eran humanos, ¿no? Y había toda una propaganda. El concepto de propaganda es muy distinto al concepto de publicidad. El concepto de propaganda es toda la difusión que hace el Estado y de todas las herramientas que tiene el Estado para destruir a su opositor. Pues toda la propaganda del Estado nazi fue usada para destruir a los judíos. Pero empezó con una declaración como la que esta persona hizo respecto de nosotros. Y nadie, ningún medio de comunicación se atrevió a advertir el peligro que eso significaba. Porque a lo mejor en el fondo, con tantos intereses detrás de este tema, pues a lo mejor en el fondo lo que realmente quieren es destruirnos. Claro. Lo que realmente quieren es que nosotros no nos defendamos, ¿no? Lo que realmente quieren es que Sara pues se quede callada y diga con cierta resignación, pues sí, está bien, ¿no? Guardemos silencio. No, yo creo que no, y yo creo que tenemos todo el derecho a defendernos, tenemos todo el derecho, yo tengo todo el derecho a creer en lo que a mí se me plazca creer, y hasta donde yo sé, somos iguales en derechos respecto de cualquier otro. Ni más derechos, pero tampoco menos derechos. Y eso es lo que trato de hacer en este ejercicio, en donde hago el análisis más sistemático y más profundo de precisamente de lo que es el odio, sus consecuencias, estas formas en que se manifiesta, cómo se manifiesta, y encuentro en todas las definiciones teóricas mucho paralelismo en cómo nos han estado tratando públicamente a nosotros. Claro. Qué interesante, Sara. Mencionas la importancia de no quedarse callado, ¿no? Creo que todos son libres de decidir sobre lo que creen, lo que no creen, a dónde asisten, a dónde no asisten, cuándo dejan de realizar ciertas acciones, cuándo dejan alguna organización, por las razones que sean. Creo que vivimos en un país libre, en un mundo donde cada vez se busca que hayan estas libertades. Lo que no puede suceder es que sobre pretexto de esta libre expresión empieces un discurso, ¿no? Y una serie de acciones públicas que encaminan a ir generando este espectáculo público para estigmatizar a alguna agrupación y para ponerlo al linchamiento público que va a terminar en una desgracia si no hay quien detenga, ¿no? Creo que los ejemplos históricos son claros, ¿no? A través de el ejemplo bíblico, a través del ejemplo histórico, en otros lados, o no tan lejos, sino también en nuestro propio continente, hemos visto cómo a través de estos discursos de odio se llega inclusive a la muerte, a actos de violencia, actos de que son verdaderamente lamentables su culminación. En este sentido es importante alzar la voz, en este sentido es importante decir, a ver, discúlpame, estás excediendo tu derecho de libertad, estás transgrediendo la mía y me estás poniendo en riesgo, ¿no? Y yo creo que muchos hemos mantenido silencio, pero es importante también identificar hasta dónde, ¿no? Y alzar la voz y no permitirlo. Y no nada más alzar la voz, sino utilizar esos mecanismos que nos permiten a final del día también protegernos, ¿no? Vamos a ir a una breve cápsula. Y ahorita regresamos. Basta con que
Los sentimientos de hostilidad, el rencor y el odio son manifestaciones humanas que desde los más antiguos registros tenemos evidencia y larga data, ya que desde la historia del génesis de la primer pareja de hermanos, sabemos que el odio irracional se ha apoderado del género humano al Caín matar a su hermano menor Abel. Estos sentimientos, el odio, el asco, el rencor, son sentimientos que fabrican sus propios objetos a su medida, siempre usando la categoría del otro, deshumanizando y tergiversando todos los argumentos para demeritar a la otra persona que es objeto de este desprecio. Esta noche hablaremos acerca del asco, del rencor y del odio hacia las personas por sus creencias de fe. Con ustedes, Sara Pozos. Los sentimientos de hostilidad, el rencor y el odio son manifestaciones humanas que desde los más antiguos registros tenemos evidencia y larga data, ya que desde la historia del génesis de la primer pareja de hermanos, sabemos que el odio irracional se ha apoderado del género humano al Caín matar a su hermano menor Abel. Estos sentimientos, el odio, el asco, el rencor, son sentimientos que fabrican sus propios objetos a su medida, siempre usando la categoría del otro, deshumanizando y tergiversando todos los argumentos para demeritar a la otra persona que es objeto de este desprecio. Esta noche hablaremos acerca del asco, del rencor y del odio hacia las personas por sus creencias de fe. Con ustedes, Sara Pozos. Este punto en específico. Pero, Sara, para ir cerrando esta parte de los objetos rotos, ¿por qué? ¿Por qué destruyen esos objetos? Lo dices aquí, ¿no? Porque no pueden destruir la fe misma, porque desean con vehemencia hacerle creer a la opinión pública que nuestra fe es peligrosa, así como Amán le hizo creer al rey Asuero una opinión negativa. Sí. A veces es más fácil simbólicamente intentar destruir algo que acercarse a la destrucción del grupo en general. Es más fácil ponerse detrás de una cámara y decir lo que tengan que decir y cortar un objeto que acercarse a con nosotros. Yo alguna vez dije, pues cuando quieran dialogamos, hace muchos años, porque desde que me acuerdo siempre han estado burlándose, este grupúsculo burlándose de mí, siempre han estado utilizando lo que publico y escribo para denostarme, para criticarme, para mil cosas. Entonces yo dije, el día que quieran nos reunimos en una plaza pública y hacemos un debate y lo hacemos públicamente, ¿no? Pues, ¿qué les cuento? Que eso escribí, no sé, hace más de 10, 12 años y todavía no me han dado respuesta. Ni lo van a hacer, porque en el fondo es mucho más fácil ponerse detrás de una cámara y decir lo que quieren decir, porque además no están obligados a probar nada. Y lo que nosotros siempre hemos dicho, pues, ¿verdad? ¿Dónde están las pruebas? Claro. ¿No? Y como no hay tales, ni nunca las va a haber, pues se construyó en torno a nosotros y en torno al apóstol de Jesucristo un caso mediático que fácilmente fuera consumible, que fácilmente la gente por morbo lo atrajera,
lo creyera como un dogma de fe, o creyera como dogma de fe todo lo que se dice de la luz del mundo, pero todo. Otra vez vinieron unas compañeras de mi trabajo y me dicen, oye Sara, hace 10 minutos o 15 que veníamos para acá. ¿Qué crees que nos dijo? Ya me dan el nombre de otra compañera. Pues que aquí hay unos túneles donde a ustedes... Unas mazmorras. Ahí las tienen y las secuestran. Y yo dije, sí, ya sé lo que dicen de nosotros. Dicen que esto, que ahí esto. Y bueno, te voy a enseñar los túneles. Y la pasé al sótano y dimos aquí el recorrido y nos metimos por el salón de proyecciones y salimos por un lado y entramos por el otro y volvimos a salir. De hecho, son los túneles que dicen que hay. Ustedes los recorrieron. O sea, por acá podemos salir de este lado, por acá podemos salir de este otro lado. Eso es lo que dice que... Ay, es que la gente dice tantas cosas de ustedes, pero nosotros vinimos para saber si era cierto. Y entonces yo aproveché para estar con estas dos compañeras con las que la verdad muy respetuosas en sus opiniones, en su análisis, son gente con un pensamiento crítico muy preciso, muy profundo, y entonces, pues, por supuesto que caen en la conclusión pues que todo lo que dicen de nosotros es consecuencia de una campaña de desprestigio, ¿no? Pero ahí está este ejercicio que tenemos que estar haciendo, que tenemos que estar provocando con análisis, con razonamientos, con datos, con reflexiones, con referencia a otros autores, para que encontremos en la teoría sociológica, en la teoría de los medios de comunicación, porque nada de lo que estamos hablando aquí es nuevo, si finalmente hay siempre teorías detrás de estas afirmaciones y todas las teorías, por ejemplo, de los medios de comunicación advierten sobre la desinformación en esta era en donde yo dudo de todo lo que veo, claro. De verdad. El otro día... Con la inteligencia artificial. No vamos a estar peor. El otro día salió allí una declaración, sigo a una consejera del INE, y entonces dice la consejera, el tribunal, creo que fue ayer o antier, el tribunal electoral me dio la razón de que el INE, cuando yo dije hace tanto tiempo, de que el INE debía de regular el tema de la paridad de género a la presidencia de la República. Yo dije, qué fuerte, ¿no? Ya, o sea, pero ¿por qué el INE? Si el INE no es el órgano legislativo. Y luego leo la publicación del presidente, de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, y entonces dice, hoy debatimos esto y por mayoría de votos se llegó a la conclusión de que la Cámara de Diputados, fíjate, una noticia que yo hubiera celebrado porque además el tema de la paridad de género, pues yo siempre voy a levantar la mano y aplaudir. Dice, y nosotros legislamos y ordenamos que la Cámara de Diputados legisle a la brevedad posible el tema de la paridad de género a la presidencia de la República. Y en caso de no hacerlo, será el INE quien lo regule, ¿no? Pero la misma información en dos posturas diferentes era sumamente o sustancialmente distinta. Entonces, por eso ahora dudo de todo. Imagínate cuando escucho los medios de comunicación que se hubieran venido, que nada más levantan ahí en redes sociales lo que encuentran, que solo pasan una versión o una opinión, decir que nosotros somos cualquier otra cosa, menos lo que nosotros sabemos que somos. Pues evidentemente tenemos derecho a dudar de todo lo que se publica en torno a nosotros, aunque digan que es que es cierto, y porque luego van a ponerte el micrófono y ya dicen, no, si somos bien objetivos, mira, claro. Te dimos pues sí, nos dieron 2 minutos, pero 50 horas de imágenes y de declaraciones en contra. No, pues bueno, en fin, ¿no? Y es ahí donde entra esta constante de deshumanizar, ¿no? Lo dices en tu ensayo. ¿Qué es lo que quieren nuestros detractores? Justamente eso. Deshumanizarnos. Quieren que no ejerzamos nuestro derecho a creer en lo que queramos. Quieren que seamos iguales a ellos y no quieren respetar nuestro derecho a la diferencia. Un punto muy importante que mencionas. Quieren asociarnos con elementos negativos para justificar sus ataques.
quieren que desaparezcamos. La diferencia. ¿Por qué, Sara? Después de tanto tiempo, después de toda una vida llena de episodios oscuros en la humanidad, justo por estas diferencias, ¿por qué no aprendemos y por qué no podemos entender todavía que no somos iguales? Que puedo pensar distinto, que puedo practicar cosas distintas mientras no te ofenda, mientras no afecte tu libertad, mientras no te afecte. ¿Por qué no se puede, verdad, llegar a entender las diferencias? Y aquí lo azotas muy bien, dice Benoist. La diferencia es un principio que reivindica a condición de reconocer, respetar y defender las identidades ajenas. Lo dice también Leon Olive. El derecho a la diferencia es el derecho a los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto grupo social y a gozar de determinados beneficios en virtud de ellos. La identidad diferente a lo de otros grupos. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede entender que somos distintos? ¿Por qué no nos dejan en paz practicando nuestras acciones y nuestras prácticas religiosas y de fe que no ofenden absolutamente a nadie y que cuando vienes y nos conoces te das cuenta que al contrario, nuestras acciones son de beneficio social, nuestras acciones son de progreso, la fe que practicamos es de amor al prójimo? ¿Por qué no pueden entender eso? Primero porque creo que el tema de la luz del mundo vende. Vende mediáticamente hablando, vende morbosamente hablando. O sea, la moral en la sociedad son arenas movedizas que ya no existen como un piso en el que la gente por lo menos se paraba para tomar decisiones. Eso ya no existe. Lo que los políticos luego llaman el tejido social está destruido. Pues sí, el tejido social, la moral, lo que quieras, ya no existía. Entonces, recuerdo una publicación de alguien, no me acuerdo el nombre de la persona, pero dijo, vaya que la luz del mundo pesa, dijo. Le enderezó la plana a quién sabe quién esta semana y luego desvió la atención de quién sabe qué tema importante y lo focalizó en la luz del mundo y luego ya hizo que todo el mundo se olvidara de lo demás y se centrara en nosotros. Pues ahora que lo recuerdo y que lo traigo a colación, pues es eso. Porque están buscando el espectáculo mediático, porque siguen viéndonos como seres inferiores. Y yo insisto en que tengamos el valor nosotros de decir que nos respeten y que ese respeto empieza por vernos y tratarnos como iguales, con los mismos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro. Y recuerdo que alguna vez publiqué en el 2019, ni más derechos, pero tampoco menos. Es lo mismo y me moriré con esa frase. Tenemos exactamente los mismos derechos y creo que no podemos dejarnos convencer de alguien que en su vida, de alguien que tiene muchos intereses que no sabemos. Yo tengo algunas hipótesis y en algún momento, cuando tenga evidencia, las voy a publicar. Pero hay muchos intereses detrás de esta persecución y de esta campaña de desprestigio en contra de la Iglesia. No es casualidad que de pronto surjan tantos documentales, y como dice Mavi, a quien le mandamos un saludo porque se cayó y trae la rodilla abierta, falsos documentales. Fíjate que esa es otra línea y cuando Mavi me lo dijo, pues yo luego busqué porque es algo que yo no conocía y bueno, ahí es otra línea, porque son falsos documentales y ya tendremos oportunidad de hablar de esto, pero pues tanto dinero que hay, pues mueve, compra, claro. O sea, finalmente compra conciencia, compra dignidades, compra historias inventadas y calumniosas. Y es lo que ha mantenido, digamos, en el rating, el caso de la luz del mundo y todo lo que dicen en contra de nosotros. Aquí aprovecho para que quienes quieran dialogar de manera respetuosa, con todo gusto lo podemos hacer, así, de manera respetuosa, en donde nosotros con toda confianza... Dice Mavi, agradezco los saludos.
con toda confianza podamos responder todas las inquietudes. Yo hasta ahorita todo lo que me han preguntado, conocidos y no conocidos, creo que les he dado una respuesta que los ha dejado satisfechos y que además ha impulsado el respeto hacia nuestras creencias. Qué lamentable que en pleno siglo de progreso y luces se necesite aún tener esa bruja bajo la leña verde, ¿no? Para el espectáculo público. Vamos cerrando. Así como las piedras y los palos, el puño, la navaja o la pistola son instrumentos peligrosos que causan daño, las palabras también pueden causar daño cuando van impregnadas de odio. Y este daño es muy profundo y a veces irreversible en aquellas personas contra quienes se dirige. Sí, y déjeme citar a Jorge Luis Borges en supongo que es un libro que se llama Inquisiciones, pero voy a buscar, me lo pasaron en la semana. Dice una cita de Jorge Luis Borges: la amistad une, también el odio sabe juntar. Claro. Y entonces, hay 2, 3, 4, 5 personas que están justificando su unión para lanzar su odio contra nosotros, porque el odio también une. Y la razón que puedan tener es que nos odian y de verdad quieren vernos destruidos. Qué lamentable. Bueno, creo que es un tema que nos da para mucho, tenemos que ir cerrando, sin embargo, creo que el análisis está aquí sobre la mesa. Los invitamos para que compartan, para que investiguen, para que nos ayuden también a ir cerrando y poder unirnos, ¿no? No nada más propio, sino también ajenos. Hay mucha gente que ya nos conoce, que nos ha visto, que comparte, que admira el trabajo de esta comunidad, que no permitamos estas expresiones, estas manifestaciones que se echan de ver poco a poco y que pueden llegar a una fatal culminación, como los ejemplos que ya hemos vertido desde un inicio. Antes de cerrar, doctora, me gustaría que veamos comentarios, ahí algunos seleccionados, no podemos mencionarlos todos porque se nos va la noche, pero sí dar lugar también a nuestro público o audiencia. ¿Cómo le hacen? ¿Los ponen? No, pero sí los Ah, sí, ok. Va. Muy bien, ahí les va. Ya me pasaron la cita. Jessy, Jorge Luis Borges, Inquisiciones, Editorial Proa, 1925, lo voy a buscar. Ya no puedo comprar más libros. Me voy a llegar aquí. Ya no cabes. Bueno, vamos a dar lectura aquí a algunos saluditos. Nos dice Nicasio Cerato: saludos desde Morelia, Michoacán. Disculpe, ¿cómo sería la forma correcta para defendernos de los pseudo reporteros al increparnos con preguntas ambiguas para no caer en sus trampas? Con Mavi traemos un proyecto que esperemos pronto cristalizar, pero yo diría que la respuesta sería o bien no contestarles, o bien prepararnos de manera tal que podamos advertir las intenciones del reportero antes de responder. A lo mejor un taller en donde practiquemos un poco la paciencia de estar frente a una cámara y cosas así, son las que pudieran servirnos como elementos para poder abordar adecuadamente la respuesta ante los reporteros. Debo decirles que no siempre vamos a poder controlar esto que sentimos, somos seres humanos y que al menos a mí me hace que me duele el estómago cuando me preguntan así cosas con las cuales ni estamos de acuerdo, pero la expresión y el cómo lo plantean. Y si no somos capaces de controlar como nuestro carácter, pues mejor ni le entremos a la entrevista, porque entonces vamos a dar pretexto para que ellos hagan caldo de cultivo allí. Yo diría que si alguien está interesado, bueno, pues nos siga luego allí en redes, estaremos platicando ya no sé qué le movieron a estos muchachos, estaremos platicando sobre algunos proyectos que traemos. Ya Mavi está aprovechando que está, que causó baja para echarle lápiz ahí, y entonces luego esperemos
podamos salir con estos proyectos y otros más, porque estamos en el momento en el que necesitamos estas herramientas todos. Entonces, síganos ahí en redes sociales y acérquense con nosotros, con sus servidoras, si necesitan alguna referencia, algún libro, algún video que quieran conocer. Yo en la medida de mis tiempos procuro contestar todo, luego les digo, no les contesto inmediatamente, pero me quedo con él y en la noche estoy contestando todo lo que traigo. Y luego también, pues tenemos el derecho a guardar silencio. Si no quiero contestar, no tengo por qué hacerlo. Dice Gaby Martínez, doctora, qué buen análisis, te agradezco por compartir y brindar esta información tan interesante. Muchas gracias. Jessy, a los primeros cristianos los acusaban de que sacrificaban bebés antes del amanecer y que por eso se reunían. Sí, sí. Buen argumento. Ya pensaban, desde entonces nos persiguen, desde entonces. Y Taí Hernández, como siempre, muy interesante, pero regresa a lo mismo. ¿A quién le molesta? ¿O por qué les molestaba que antes del amanecer hubiera uno que se reuniera, ¿no? Y bueno, si podías... Y lo hacía en oculto porque eran perseguidos, o en ese horario porque había una situación, ¿no?, de discriminación feroz, pero bueno, de odio también. Y Taí Hernández, como siempre, muy interesante su aportación, doctora Sara Pozos. Muchas gracias. Saludos desde Morelia, Michoacán. Disculpe, ¿cómo sería la forma correcta? Ya lo leímos eso. Benjamín Sánchez, la conceptualización es indispensable para conocernos y conocer el por qué atacan. Eso es muy importante. Qué buen manejo del tema. Saludos, dice psicóloga Elisa Rosales. Ese efecto se llama conciencia, ese efecto se llama conciencias dormidas y es la incapacidad de las personas para desarrollar criterios propios y razonables. Dice, desde mi punto de vista, no sé quién lo diga. Bueno, hay muchos, pero tenemos que ir cerrando porque no queremos que se alargue y luego digan, ay, qué largo se aburrido estos programas de estos muchachos. Ya no nos vemos la otra. No, pero además queremos que también, si pueden darse la oportunidad, es un ensayo de 12 páginas. La verdad es que está sumamente resumido, está muy interesante, da pie a muchas otras cosas, ¿no? Vamos concluyendo. Los sentimientos hostiles se propagan. Hablas tú de la sociedad del desprecio, Sara. Me gusta mucho ese concepto, ¿no? Ese es otro libro, así se llama, La sociedad del desprecio. Sí, es que ahora estoy cazando todos los libros que tienen que ver con estos temas. La hostilidad, el odio, sobre todo el tema del odio. Hay varios libros. Lamentablemente no llegan todos a México. Los poquitos que llegan no llegan tampoco a Guadalajara. La facilidad ahora con las redes sociales y con las compras en línea es que podemos accesar a toda esa cantidad de textos que están allí ya en el mercado, y es lo que yo estoy haciendo esta acopio de libros que antes de morir donaré a la biblioteca porque yo todavía los estoy utilizando. ¿Me entiendes el testamento? Sí, ya mi mamá tiene indicaciones precisas, yo le dije. Bueno, y ese es otro libro que tiene que ver con estos conceptos, la sociedad del desprecio. Los sentimientos hostiles se propagan con tal velocidad que hoy en día no hay quien sea capaz de detener el surgimiento de grupos sumamente intolerantes y destructores de la dignidad humana. En realidad es que a eso va a permitir también la propagación del odio, la destrucción de la dignidad humana, la autodestrucción como sociedad, ¿no? Yo quiero comentar una de las razones por las que este tema me parece también interesante y quería participar, Sara. Yo recuerdo hace muchos años era una persona muy constante en los debates en redes, políticos, de conceptos religiosos y demás, ¿no? Sí, me acuerdo que nos peleamos una vez. Nos peleamos muchas veces. ¿Cuántas veces? Ya no nos hemos peleado, pero ya maduramos. Precisamente dije, no vale la pena el desgaste cuando no se discute o cuando no hay una discusión con el afán de buscar una razón, sino cuando hay una discusión con el afán de sembrar el odio y hacer crecer estos sentimientos negativos, no tiene caso estar alimentando, ¿no? Disculpen la expresión, al perro rabioso, que lo único que va a hacer es que se propague esa, ¿no? Entonces yo decidí bajarle a ese aspecto, bien feliz leyendo, bien feliz haciendo lo mío, pero ya sin tanto, ya estaba argumentando y me metía a los libros y buscaba cómo contestar. No, ya no. Inclusive ante lo que hemos vivido como comunidad
he tratado de mantenerme al margen. Quien quiere que me pregunte y quien quiera que me conozca, porque además, ¿para qué estar contestándole a alguien que está tras una pantalla que no sé ni quién es, ¿no? Entonces, con toda libertad les expongo. Pero me sucedió algo que creo que sí me pegó. Me afectó, no tan grave, pero me dejó pensando y hasta la fecha, creo que es grave, Sara. Me han entrevistado muchas veces, me entrevistaron para un documental, salí en el documental 3 minutos y fue una entrevista de 3-4 horas, ¿sí? Más de 3-4 horas de varios días también que estuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. De repente empiezan a llegarme mensajes a mi Instagram, a mi Facebook, de personas que ni siquiera conozco y que no tengo agregadas. Mensajes de odio. Mensajes que de verdad es que si los leo nos sorprendemos, ¿no? Y entonces yo dije, ¿a qué hice? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué tanta? Y digo tanta porque eran muchas, ¿sí? ¿Por qué tanta gente me está escribiendo esto? Y entonces entro en razón. Y digo, porque ahí en el documental aparece mi nombre en la parte de abajo, seguramente se metieron a ver Facebook. Y me empiezan a decir unas cosas y vuelvo otra vez al razonamiento, ¿no? Qué fácil te convences, ¿no? Qué fácil se engañan, ¿no? Tomas el argumento de un grupúsculo, 5 o 6 personas, pero no ves la parte de los miles, de los millones, ¿no? No escuchas nuestro testimonio objetivo, no aquel cortado para decir, le di la voz, no aquel editado, que además buscan, ¿no? Y rebuscan de tu discurso y de tu entrevista que tomar para que sea entrevista, ¿no? Entonces, qué lamentable, y esa es la sociedad en la que estamos viviendo y es lo que se está alimentando. Yo dije, no puede ser, o sea, qué impacto tan fuerte este discurso de... Sí, y recuerden que la historia de la humanidad es cíclica, y entonces ya pasó hace muchos años con el tema del holocausto judío y el intentar destruir a un pueblo por su fe. Estaba leyendo yo, perdón, es que ando un bicho acá en Guadalajara y anoche no me dejó dormir bien por la tos y creo que todavía está ahí. Perdón. Estaba leyendo que en Alemania hay un partido de ultraderecha que ha estado ganando muchísimos adeptos, mucha fuerza en las contiendas políticas. No tienen agua, chicos. En la contienda política. Y... Cuidado con el bicho que no nos dejan pasar. Bueno. Ya saben, es una alegoría de la realidad y no nos dejan en paz. Oye, no nos dejan en paz, de lo que platicábamos antes de irnos a ver, pero eso queda ahí. Antes, bueno, para que te recuperes, digo me afecta, o me afectó porque llegué a pensar y dije, ¿qué necesidad tengo? ¿No? De exponerme de otra manera. Y luego dije, yo sé muy bien en lo que he creído, soy feliz con lo que he creído. Qué lástima de gente que se tome la información de manera directa sin hacer un análisis objetivo. Y dije, y pensé, ¿para qué doy entrevistas? ¿Para qué hago estos programas? Y dije, mejor me quito de estos problemas. Pero luego dije, no me van a callar. Y no por un afán de confrontación, no. Es que no puedo permitir que esto que estoy viviendo yo, mi hermano, adelante, mi hermano lo viva, ¿no? Mi otro compañero, y no nada más yo, quienes profesan otra fe distinta a la mía, quienes tienen otras creencias, quienes tienen otras ideas, ¿no? Entonces no se vale y tenemos que alzar la voz, tenemos que entender que somos diferentes y tenemos que aprender a vivir con esas diferencias sin llegar a estos extremos. Sí, y termino mi comentario de la historia que es cíclica. Y entonces en Alemania este partido ha usado como bandera la supremacía racial. Igual que la usó el partido nazi para llevar a Hitler a gobernar Alemania y luego diseñar el holocausto y llevarlo a cabo.
¿Por qué vuelve a surgir todo esto? Yo creo que el mundo digital ha permitido que esto se propague con la facilidad que se propaga la información ahora en las redes sociales. Y eso que en su momento era la ventaja de estar conectados todos a un aparato, ahora se ha convertido en una herramienta de ataque y de persecución contra el otro. Sea por cuestiones políticas, sea por cuestiones raciales o por cuestiones religiosas o hasta por cuestiones de preferencia sexual o lo que sea. Y entonces yo invitaría aquí a todos los que nos están escuchando. Yo tampoco entro al tema del debate en redes, es un tema improductivo para mí. Así como me atacan, los bloqueo y los borro, y le doy la vuelta porque anímicamente sí alcanza a pegarnos, porque lo que quieren hacernos es vernos atemorizados, o sea, nos quieren hacer ver que son millones contra nosotros, porque así sean muchos, ¿verdad? Y que entonces eso provoque el miedo para que nosotros nos acobardemos. ¿Y sí lo provoca? Sí lo provoca porque alcanza a pegarnos en el estado anímico, en bueno, pero o sea, ¿hasta cuándo van a dejarnos en paz? O sea, ahí vienen otra vez por un tema que no tiene nada que ver y preguntan sobre por qué ofrendamos nosotros y qué se hace con nuestro dinero. Pues es tu dinero. Perdón, ¿a quién le importa eso? Tú sabrás. ¿Por qué les puede importar si yo le doy o no dinero a mi iglesia o le doy o no o le di dinero al apóstol de Jesucristo? Es mi dinero. Y yo sabré lo que hago con eso, Claro. ¿no? Entonces, pero están buscando la forma de amedrentarnos. Ay, otra vez viene otra ola, Ya ¿no? no. Otro tsunami, y entonces cuando advertimos eso, la verdad es que yo luego sonrío para mis adentros. Y entonces en lugar de acobardarme, empiezo a leer. Claro. Y empiezo a trabajar y empiezo a pensar y luego en una de esas agarro la computadora y me pongo a escribir como desesperada porque es cuando llega la inspiración y si no lo hago en ese momento luego se me van las ideas. Y me siento tranquila conmigo misma, no me preocupa lo que puedan estar diciendo de nosotros, ni siquiera si es una acusación formal de una corte en Estados Unidos o aquí en México o en cualquier parte del mundo. No me preocupa porque primero no es cierto y segundo, además creo que el progreso de la iglesia, creo que esta semana, por lo menos yo alcancé a ver de las redes sociales que yo sigo, por lo menos hubo entre 5 y 8 inauguraciones de templos. Por lo menos hubo no sé cuántas actividades de evangelización, por lo menos hubo no sé cuántas actividades relacionadas con la promoción de la cultura, de la capacitación ministerial, de pero muchísimas cosas que se hacen. Superación. ¿Quién financia eso? Nosotros, nuestro dinero, nuestras ofrendas, quienes de manera voluntaria quieren hacerlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar explicación de eso? Pues porque el medio de comunicación amarillista encuentra en estos temas ¿Cómo tergiversarlo? el pretexto para poner en boca de todos otra vez a la luz del mundo, porque volvemos a lo mismo. El concepto, la marca La Luz del Mundo vende, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que yo sí me siento pues muy orgullosa y al igual que tú, estoy sumamente feliz donde estoy. Aquí estamos dando guerra al pie de la lucha y del cañón desde desde el respeto, ¿no? Y desde donde se nos permite a través de nuestra expresión y libertad. No permitamos un compartir con la audiencia, yo que sí lo he vivido, no permitamos que seamos amedrentados, ¿no? No permitamos que nuestra libertad de expresión mengue, no permitamos que este tipo de circunstancias afecten, al contrario, luchemos y busquemos la forma de ir ganando tierra en el respeto y en el reconocimiento a nuestra libertad de religión, de creencia, de asociación, porque las leyes nos respaldan, ¿no? Si tú leyeras luego esos mensajes que te envían, dices, caray, o sea, si lo tengo de frente me mata, o sea,
porque esas expresiones de odio ya van más allá de una ira y de un desprecio. Es una cuestión ya que rebasa, ¿no? Hasta el conocimiento y el razonamiento humano. Bueno, doctora, tenemos que cerrar. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué concluyes? ¿Qué le dices a la audiencia esta noche? Pues yo los invito a leer. Aquí refiero, quienes les gusta la lectura, refiero un libro que además a mí me impactó. Yo luego leo los libros y los comento en mis columnas semanales, porque creo que a veces vale la pena que nos detengamos un poquito a tomar nota de estas cosas. Y entonces, por ejemplo, recomiendo mucho, lo cito a pie de página de mi ensayo, el libro se llama Linchamientos Digitales, de Ana María Olabuenaga, editorial Paidós, porque además ahí trata del alcance digital de los linchamientos modernos. Y también cuando lo leí me quedé congelada de lo que es capaz de hacer la gente en las redes sociales. Esta autora lo trabaja, a mi modo de ver, exquisito, con casos que no tienen que ver con nosotros, pero son casos reales, y luego además ella hace un análisis de cómo se mueven los datos en la entonces Twitter, en casos de linchamiento digital. Está para no desperdiciarse. Yo los invito a que hagan una pausa. De verdad, a veces pensamos que lo que estamos haciendo no tiene efecto inmediato, pero yo los invito a que se detengan un momento. Si no tienen el libro, pues vemos la forma de prestárselos, o buscar la versión digital para que lo tengan a la mano y puedan conocer de primera mano estas cosas y vayan formándose su propia opinión. Me parece que es la mejor defensa contra todo lo que dicen de nosotros, saber cómo funcionan las estrategias del enemigo, porque entonces vamos a advertir lo que viene y ya no nos va a afectar, ¿no? Yo sabía de los supuestos documentales desde 5 meses antes de que salieran. Y yo les dije en mi muro, van a querer decir lo que precisamente dijeron, todo lo que no es cierto. Claro. Y la gente va a creer todo eso, pero a nosotros no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que hemos vivido. Claro. Y que tenemos todo el derecho a disfrutar. Y tener el valor de defenderlo, ¿no? Nada más. Muchas gracias, doctora. Dios te pague. Exquisito tu ensayo. Los invitamos para que lo lean ahí en su página. ¿Dónde lo encuentran? Sí, sarapozos.com. sarapozos.com. Y los demás ensayos y todo lo que la doctora luego plasma a través de sus vivencias. Esperamos que esta noche haya sido una noche grata. Agradecemos a la audiencia que estoy aquí viendo. Se quedó desde el inicio hasta el final. Eso para nosotros es muy importante. Agradezco también al equipo. Ya a estas horas de la noche aquí están, ¿no? A Asa, a Jess y a Judith. No doy más datos para no exponerlo, no vaya a ser después. ¿Cómo? Hay que ponerle sobrenombre. Hay que ponerle sobrenombre, porque al ratito van a llegar los mensajes, te va a llover. Sí. Pero bueno, les agradecemos y espero que de verdad hayan pasado un rato agradable y haya sido de suma para ustedes. Me despido. Porque ahí, en donde el respeto absoluto, como ejercicio permanente y autolimitante del derecho a expresarnos falte, los odios, prejuicios y mentiras contra el otro, contra el distinto, contra el diferente, contra el perseguido, continuará minando cada día la dignidad humana de las personas. Basta ya, dices, doctora, basta ya del odio contra nosotros, basta ya del odio contra mi fe. Así Hasta es. pronto. Que tengan buena noche. Buenas Dios los noches. bendiga.